El Ambigú. Luces de Bohemia. Una sociedad esperpéntica, degradada y corrompida que nos recuerda demasiado a la actualidad. Pues buenas tardes, Arratsaldeon. Estamos en el Ambigú de Pabellón número 6, en Bilbao, en la Ribera de Deusto. Y en unos días estrenaremos la nueva producción de Pabellón 6, el 17 de diciembre, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y después tendremos esta obra, que no he dicho cuál es, que es Luces de Bohemia, de Valle Inclán, desde el día 22 de diciembre hasta el 30 de enero aquí, en Pabellón. Para acompañar a las producciones de Pabellón 6, hemos creado este podcast donde profundizaremos en los temas planteados en cada propuesta. En esta ocasión, el podcast Luces de Bohemia consta de 4 capítulos. En este primero contextualizaremos la vida y obra de Valle Inclán. En el segundo analizaremos la figura del artista en el pasado y en la actualidad. En el tercero hablaremos sobre muerte y religión y por último reuniremos a parte del equipo de trabajo de Luces de Bohemia para que nos cuenten un poco cómo ha sido el proceso. Esperamos que este podcast nos ayude y os ayude a entender mejor este clásico de la literatura española. Nos gustaría decir que lo primero, no somos periodistas, ni Sandra ni yo, pero somos actrices, por lo tanto haremos como que somos periodistas para que el resultado final sea lo más satisfactorio posible. Hoy nos acompañan Ramón Barea, director de la obra Aupa Ramón, bueno, y Fernando Pérez, que es auxiliar de dirección ahora con Luces de Bohemia, pero le hemos invitado porque es licenciado en literatura, así que bueno. Buenas tardes. Bien. Graduado en literatura. Graduado, bueno, venga, graduado. Por eso no soy periodista, os queda claro. Así que bueno, bienvenido. Y también agradeceros a los socios y socias de Pabellón 6 que habéis venido a la primera grabación de este podcast, así que un aplauso para vosotros. Bueno, pues en este primer capítulo la idea era contextualizar un poquito la obra de Luces de Bohemia y un poquito la vida de Valle Inclán. Así que, pues empezamos, por ejemplo, contigo, Fernando. Nos explicas un poquito, sobre todo, la vida de Valle Inclán, en qué momento se dedica a crear su obra, cuándo empieza, cuál es el contexto en el que vive en ese momento. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito. Bueno, Valle Inclán nace, es un autor periférico dentro de lo que es España, en el sentido de que es un autor gallego, no es un autor del centro, y eso va a condicionar ya su propia obra. En Luces, por ejemplo, y en todas sus obras se ve cómo intenta a través de la sonoridad del gallego aproximarse al español sin ser español. Por eso a día de hoy no entendemos la mitad de lo que dice, probablemente. Nace en 1866, si no recuerdo mal, en el siglo XIX, que es un siglo en España muy complicado, y eso va a teñir también la obra de Valle Inclán. ¿Por qué? Bueno, España cambia de gobierno cada 2 días, hay guerras carlistas, eso va a influenciar también a Valle Inclán en el sentido de que se considera medio carlista, o él dice considerarse carlista, pero bueno, no podemos hacer mucho caso en lo que diga Valle Inclán porque ficcionaliza su vida constantemente. En el caso de Luces es una obra ya mucho más tardía, en la que ya va consolidando toda su bagaje cultural. Él nace, digamos, en el modernismo, se mezcla con el simbolismo, pero como también es España, llega todo tarde. Entonces todas estas influencias se van a mezclar. Y Luces de Bohemia y lo que es el esperpento, que imagino que luego hablaremos más de esto, sí, se va a centrar todo mucho más en estas cuestiones de mezclas, etcétera. Pero, por ejemplo, sus primeras obras, las sonatas, tienen un carácter mucho más modernista, que es un gusto por lo antiguo, un personaje que es el Marqués de Bradomín, que es un poco un dandy, a la manera de Baudelaire, ¿no? Entonces, parte un poco de esa influencia para luego, progresivamente, ir mezclando todo y ir rompiendo todo de alguna manera. Vale. Yo hago una postilla. Claro, sí, claro. No, explicar que Fernando está de manera voluntaria un poco de observador y de seguidor y de auxiliar, de ayudante. De hecho, está ejerciendo también de apuntador, está pluriempleado. Él se quería asomar al proceso de creación y a las actividades y tal, y incluso tenía interés también en conocer el proyecto de Compañía Joven y tal, que no se me olvida, Fernando. Pero de repente el sitio donde ha aterrizado
es este, ¿no? Y yo creo que es interesante también. Él viene de estudios, ya viene una formación de artes escénicas y tal, y yo creo que la posibilidad de estar en un proceso, sea de buen fin o sea erróneo, lo que sea, yo creo que se aprende mucho en la práctica. Que vengo del autodidactismo, me moría de ganas de estar en un proceso de creación con algún director o directora y tal, ¿no? Y no era fácil de conseguir. Así que se le ha abierto la puerta muy bien. Y agradecidísimo. Luego más adelante sí que vamos a preguntaros qué tal el proceso y bueno, podemos desarrollar un poco más este tema. ¿Y por qué Luces de Bohemia, Ramón? Bueno, Luces de Bohemia es un texto que da la sensación de que se lleva muchísimo tiempo haciendo, incluso como viene más que a través del teatro, me refiero a los estudios y tal, en los bachilleratos y en todas estas cosas. Viene más vinculado a la literatura que al teatro y se conoce más como literatura extraña que como teatro. Da la sensación de que es una cosa arcaica y tal, y luego como vaya hace ese juego de jugar con palabras lo mismo latinoamericanas que de argot, que de la calle, que tal, mezcla un idioma que parece que es que el señor habla muy raro y lo que está recogiendo eso lo hacía Umbral años más tarde, que de pronto usaba un lenguaje Shelley o tal, o de moda mezclado con esa cosa culta y tal, ¿no? Pero eso desde la perspectiva de un estudiante jovencillo y de un profe que no se esmere demasiado en explicarlo o tal, lo lógico es que se vaya en clase y quede como un señor muy raro, con una barba muy larga, que escribía muy difícil. Sin embargo, su teatro es pionero en su género, o sea, es un adelantado de la época, es un moderno de la época, a pesar de su aspecto, insisto, tan arcaico, ¿no? Hace un teatro muy renovador, un teatro que la estructura teatral del momento, principios de siglo y tal, era incapaz de absorber. Para los espectáculos últimos, cuando ya de pronto decide salirse de ese modernismo esteticista y tal, por otra cosa más comprometida, como es el caso de Luces de Bohemia, otros montajes, cosas directamente contra la dictadura de Primo de Rivera o tal, de pronto se vuelve un teatro irrepresentable. O sea, yo creo que él escribía a veces con la sensación de voy a hacer esto, no lo va a hacer nadie, ¿no? Porque el teatro de la época, salvo casos muy concretos como Lorca, como tal, como vamos, que estaban rompiendo las estructuras teatrales, nadie más lo hacía, o poca gente lo hacía. Era un teatro más convencional. Valle es un enamorado del cine. Entonces, cuando era un género nuevo que algunos autores rechazaban, el cine es una rareza, el teatro siempre será tal, no sé qué, él de pronto pensaba que el futuro del espectáculo, de la forma de narrar en un escenario, podía ser una mezcla de cine y teatro y tal, y imaginaba un espectáculo fusionando ambas artes. ¿Por qué Valle Inclán ahora? Porque sigue siendo un moderno, porque la época de él, que era años 20, resulta que corresponde, es decir, si él juega con la idea de espejos, es una metáfora, si él juega con la idea de los espejos deformantes, de los espejos que deforman la realidad y tal, donde se proyecta las cosas más trágicas a través del espejo cóncavo, se convierte en un esperpento. El año 20 de 1900, del siglo XX, es el espejo cóncavo del momento que estamos viviendo. De hecho, se dan paralelismos tan concretos como que esta obra, Luces de Bohemia, se escribió en plena pandemia con la famosa gripe española, que por lo visto no debía ser española, pero nos tocó la China, valga la redundancia. Entonces, de pronto estaba la decadencia un poco de ¿cómo se dice?, la pérdida de prestigio de la clase política. Estaban los Borbones por ahí rondando, diciendo los echamos, los dejamos, los mandamos a paseo, viva la República. Y había unas cuestiones también estéticas o culturales también. La figura de Max Estrella también es un personaje que responde a una forma de estar en la cultura, en el arte y tal, ¿no? Se habla de fondos reservados, se habla de
de muchas cosas que de pronto parece que efectivamente eso es el espejo deformante de esta realidad, con lo cual, sin necesidad de forzar la máquina, cobra una aplastante actualidad. El teatro de Valle es para ser leído, es un teatro que soporta ser leído, pero su destino mejor es ser representado. Entonces se entiende cantidad de cosas que escritas no se entiende sin contextualizar en una puesta en escena y tal. Entonces yo confío que Valle se entiende y se disfruta más de lo que parece a veces en una clase donde es un señor raro con barba. Hay una anécdota de la publicación de Luces de Bohemia que es que, a ver, la tengo por aquí, si no me equivoco, perdón. La tengo, vale, perdón. Que es que se publica en la revista España en 1920, que era un semanario, se publicaron 12 capítulos, pero hasta 1924 no se publican las 15... Sí. Bueno, si lo queréis contarlo vosotros. O lo cuento yo, lo que quieras. Cuéntalo tú. Yo, sé más el cómo, por qué se publica así. Vale, genial, perfecto. Lo que es la publicación por entregas, que recorre también toda la propia obra de hecho, Max Estrella le recrimina a Don Latino al final que vendes la mala literatura por entregas. Es de por sí una cosa muy moderna, o sea, toda esta literatura por entregas, y con lo cual también Luces es una obra mucho más para ser leída que para ser narrada, es que tiene mucho que ver con la novela. La novela moderna, que nace con el Quijote, pero cuando se consolida, que es en el siglo XIX, si pensamos en los grandes tochos, Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, o mismamente Benito Pérez Galdós, estas novelas tan grandes, por lo general también se publicaban por entregas y tenían mucho que ver con el desarrollo de la modernidad, especialmente con un elemento clave en lo que es la revolución industrial, que es el tren. Entonces las distancias en tren no era como cogerse un ave, a ver cuando llega al País Vasco, pero no era como cogerse un ave, tardabas en tren, igual podías tardar 10 horas en llegar a un sitio esto, entonces necesitabas entretenimiento. Entonces esta publicación de Valle Inclán, que tiene mucho que ver también con los periódicos que se vendían en las estaciones, depende un poco también de esta forma que tiene más que ver con la novela que con el teatro. Por eso también se dice que es un teatro imposible de representar o muy complicado, especialmente si lees las acotaciones, que son, aparte de ser muy extensas, son muy complicadas de trasladar directamente o explícitamente a escena, porque habla de la luz, habla de cosas que está pensando probablemente en el cine. Por eso también se dice que Valle Inclán es muy cinematográfico. Respecto a las acotaciones, no queremos adelantar mucho, ya lo contaremos en capítulos más avanzados. Juegas y utilizas esas acotaciones en la obra, pero no queremos desvelar mucho. Lo de las fechas, si quieres, o sea, de la aparición en fascículos, o sea, cuando se lanza el Luces de Bohemia, la revista España, creo que era la revista que lo publicaba, fundada por Ortega y Gasset. Sí, decide no publicar uno de los capítulos, 3 de los capítulos que luego aparecen. Uno es la escena segunda, que es la de Zaratustra, un librero editor que está basado también en un editor madrileño de la época. Juega mucho con personajes de la época, Valle Inclán, en esta obra. ¿Qué iba a decir? Y esa escena de Zaratustra se la cargan. Estaba escrita, no es que la añadió luego Valle Inclán, sino que estaba escrita, pero en la revista le aconsejaron que por esas cosas que dice de la religión en España y tal, podía herir sensibilidades. O sea, la censura. Sí, era una forma de censura o de miedo, miedo a alguna represalia sobre la revista o tal o cual. Y tiene ese texto que, tiene varias referencias, bromea con que hay que crear una religión española, y el Vaticano ponerlo en el Escorial, que habla de la concepción del infierno, el cielo, el purgatorio, y no sé qué, ¿no? El cielo es una kermés sin obscenidades a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las hijas de María. El infierno, un calderón de aceite albando, donde los pecadores se achicharran como boquerones, esa cosa tan graciosa y tan gráfica y tan bonita, de pronto daba miedo, ¿no? En una España con jaleos con ese tema, con el tema religioso. El siguiente capítulo que quitaron, que no se publicó, que se publicó más tarde, eso no me acuerdo si era que lo escribió después Valle Inclán o que no lo publicó en su momento, era el preso catalán. Hay un preso catalán
que se encuentra con él en el calabozo de la Dirección General de Seguridad y tal, y que el preso le cuenta, habla de Cataluña, habla de las revueltas catalanas, otra curiosidad. Sí. No es un referéndum, pero es la lucha obrera, movimiento anarquista, movimientos sociales que en Cataluña están muy radicalizados en esa época tal. Se encuentran y llegan a decir dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España, dice Max, y le contesta el señor poeta que tanto ve, o no sé qué, no ve una mano levantada, de pronto hay como una especie de exhortación que ahora suena como así, la gente se queda muy tal, pero se entiende en un momento donde la patronal tenía pistoleros directamente para parar las huelgas, para cargarse gente, o sea, había muertos en esas contiendas y eran muy beligerantes la clase patronal y tal. Eso no estaba incluido. Lo incluyó y luego le añadió durante la obra varias referencias. Cruza un preso, está el preso en el calabozo, llevan un preso en la calle, no sé qué, y finalmente, porque pusieron vigente la ley de fugas, por la cual se podía disparar sobre alguien que intentara fugarse, por lo visto este preso catalán se intentó fugar y lo mataron. Allí fue una cosa muy... Está basado también en un anarquista real y tal, eso lo incluyó Valle. Y la tercera... hay una escena ya al final, que es una especie de diálogo de Bradomín, un entierro, una escena que es muy Shakespeare, que dialogan sobre la muerte, el marqués de Bradomín y Valle Inclán, o Más Estrella, no Valle Inclán, Rubén Darío y el marqués de Bradomín y tal. Y también es una cosa añadida, es muy literaria. Esa es una escena que nosotros no hacemos, la hemos saltado porque hace un quiebro muy grande y requiere una atención especial que normalmente a esas alturas de la obra no se suele tener, que está bien para considerarla como obra y como ideario o algo así, pero teatralmente tiene la dificultad de que se entra en un momento muy inadecuado, y la hemos quitado respetuosamente y a favor de Valle Inclán como teatro. O sea, podríamos... la razón de escribir esta obra Valle Inclán es directamente una denuncia, aunque se encontrara con esa censura, entre comillas, no deja de ser toda la obra en sí una denuncia detrás de otra, ¿no? Bueno, o sea, yo no lo sé porque tampoco me gusta decir la intención de, especialmente un señor que era Valle Inclán, que se inventaba en media vida y podía decir una cosa un día y otro día la contraria. Pero yo creo que pasa un poco en general con la comedia, especialmente cuando es especialmente ácida. A mí Valle Inclán me recuerda a Aristófanes, probablemente porque dentro de 1000 años, si a 100 años vista nos cuesta entenderlo, dentro de 1000 años no vamos a saber, si existimos todavía, no vamos a saber a qué se refería, probablemente, que es algo que nos pasa con Aristófanes, porque habla de su contexto y hay cosas que hemos perdido. Yo creo que la censura forma parte de esa visión cómica, o por lo menos... Sí que creo que encaja con una visión de España que es tragicómica, pero no porque lo haya inventado Valle Inclán. Valle Inclán termina de consolidarlo, pero el personaje por excelencia de la literatura española es el pícaro, que es esa mezcla entre lo cómico y lo trágico. Pensemos en Lázaro de Tormes, en las partes trágicas que tiene ese personaje, porque es un pobre muchacho que tiene una mala vida, que todo el mundo le vapulea, y al mismo tiempo las gracias que hace este personaje, que es un poco la herencia cultural española que se traspasa por todo el barroco. En el siglo XVIII como que se aplaca un poco por este rollo afrancesado, en el siglo XIX otra vez vuelve a la carga con el romanticismo, y en el siglo XX Valle Inclán yo creo que es el que termina de explotar esta parte, digamos, grotesca, esta parte de tragicómica, y en ese sentido lo utiliza también para criticar a la propia sociedad. Además es muy interesante lo que hace Valle Inclán, porque aparentemente nos da la sensación de que está hablando de su momento, de unos años 20, unos años 10, pero es completamente mentira. Lo que nos hace es creer que es una sola noche, y al mismo tiempo nos está hablando de 40 años o 50 años de la historia de España, porque mezcla personajes. Por ejemplo, la escena del preso catalán nos está hablando, o sea, se nos da referencias como que podrían ser unos años 20, pero el preso catalán dice no hay patrón de más negra entraña que el catalán, y eso sin contar las colonias españolas de América. Pero claro, las colonias de españolas de América llevaban ya unos cuantos años perdidas, ¿no? Y tiene muchos
cita personajes reales. Nosotros decíamos, y en la versión de la obra, en una posible versión actualizada, de decir, no, está muy lejos, vamos a acercarla. De pronto jugábamos a decir, bueno, es que Max Estrella trabajaba en El País y le han echado, el político nefasto sin duda Rajoy, o es Aznar, el rey es el rey emérito no sé qué, o sea, podías rellenar las figuras tal, pero nos parecía, por esta cosa de espejo deformante, trabajar con más distancia. Y ahora explico una cosa que no se me olvide, de Alfonso Sastre, con el tema de la tragedia, el concepto de tragedia y esperpento. Sí. Nos parecía mejor, y lo que hemos hecho incluso es alejarlo un poco más. Los personajes no van como personajes del siglo, de comienzos del siglo XX, van como personajes del siglo XIX, no se sabe muy bien. Es más extraño, son goyescos. Está Solana flotando, está Goya, y Goya es anterior. Hay una mezcla, una especie de desubicación del vestuario. No iba a decir sobre lo que decía interesante Fernando, referido al concepto de tragedia. Alfonso Sastre defendía a Valle Inclán como un modelo casi de tragedia. Piensa que habla de héroes trágicos y habla de tragedia, pero que aportaba esta cosa española. Eso lo define dentro de la definición del esperpento. Habla de una tragedia, que va a escribir una obra sobre el latino le dice, lo mío, lo nuestro será una tragedia. Sí. La tragedia nuestra no es tragedia, el latino es, pues, ¿qué es el esperpento? Sí. Y tal. Hay elementos muy modernos en el concepto de esperpento y en la nueva versión la nueva perspectiva del concepto de tragedia que aporta Valle Inclán, que está, por ejemplo, en Brecht. Elementos distanciadores, elementos que rompen los cánones clásicos de la tragedia heredada y tal, por una tragedia más contemporánea, donde mezcla géneros, que eso lo ha hecho Brecht, de pronto mezclar géneros y hacer un teatro muy político con un corte muy o musical o muy de cabaret o muy tal, ¿no? El Luces de Bohemia, de hecho, si me apuras, cada escena tiene un estilo parejos y tal, ¿no? Quiero decir, no muy alejados uno de otro, pero tienen una mezcla de estilos, y yo creo que él juega también con eso, porque no es que una caprichosa puesta en escena ha decidido tal, sino que el propio texto te lleva a decir, es que esto es una tragedia tal, es que esto es una zarzuela hecha y derecha, y está escrita como una zarzuela, esto es tal, ¿no? La tragedia compleja le llama Sastre a sus propios escritos, hace una elucubración sobre eso, pero siempre defendió a Valle Inclán y lo tenía como un modelo de haber creado un tipo de tragedia española, el esperpento. Antes de seguir un poquito con este tema, ya que hemos empezado a hablar de un poco por dónde va a viajar la obra en cuanto a dirección y así, nos gustaría escuchar un poquito de la música o el espacio sonoro que está creando Adrián García de los Ojos. Y hablamos un poquito ahora de él y nos explicáis un poquito cómo habéis enfocado esa parte sonora, ¿vale? Así que escuchamos ese audio. Vale, pues esto es parte del espacio sonoro que está creando Adrián García de los Ojos. Tiene un toque misterioso, oscuro, nostálgico. ¿Cómo se está llevando el proceso? Por ejemplo, o qué notas le has dado tú o qué habéis comentado con Adrián para crear este espacio sonoro. Luces de Bohemia, hay como dos planos así. Una cosa que son puros, bueno, como cualquier trabajo teatral, una capa que son efectos sonoros, tal, hay mucha
Toda la obra transcurre, como habéis dicho, en una noche y al día siguiente, pero ya está acabado el periplo de Max, ya es el entierro, ya son otras cosas. La obra transcurre en ese tiempo y me he perdido cuál. La música. Hay lo que son efectos de esa noche tensa, de manifestaciones, de barricadas, de disparos en la calle, de cargas de la policía a caballo, con esta borrachera progresiva, esta locura progresiva de Max Estrella. Eso tiene una capa sonora a veces realista y a veces inventada. A veces los actores generan una banda sonora en escena con su propio cuerpo y tal. Y luego hay una música que acompaña algunas escenas y que es variada. La música también se transforma como las escenas en Valle, como decíamos, en diferentes ambientes, es decir, en diferentes estilos. De pronto suena un organillo madrileño en la taberna de Picalagartos, pero suena una cosa sinfónica como la que hemos oído, que es precisamente el preludio de la obra, y arranca a la mitad de esta pieza, que dura como 2 minutos y tal. Arranca la obra con esta atmósfera de entrada, ¿no? Y también con una imagen que no desvelo, muy goyesca, muy surrealista. Me ha gustado la conexión que hemos tenido, porque has comentado antes una conversación entre Max y Don Latino que hablan sobre el esperpento, y la habíamos extraído para leerla y a raíz de eso hablar sobre el esperpento. ¿Os parece que la leamos y luego queréis comentar algo más sobre el esperpento que quizá nos hayamos dejado en el tintero? ¿Vale? Para recordarla. Como ha dicho antes Ramón, la conversación es la siguiente, es muy cortita. Empieza Max. Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela. Una tragedia, Max. La tragedia nuestra no es tragedia. Pues algo será. El esperpento. Es decir, de lo que estábamos hablando, sí. ¿Qué es realmente, qué significa realmente el término esperpento? ¿A qué hace referencia realmente? Porque muchas veces como que son palabras que se quedan como el que las medio utilizamos sin saber exactamente qué es lo que definen, ¿no? Y parece pues es como la primera persona que empieza a utilizar como más empieza a ahondar más en la palabra y en el género es Valle Inclán, sí, ¿no? como teatro. Yo creo que él lo define, él utiliza esa definición en teatro. Creo que es que en ese sentido él es novedoso, ¿no? El concepto es lo esperpéntico y tal. Pero fíjate que viene ya de una herencia española clave, que él cita también, lo cita expresamente Max Estrella, que es Goya. De hecho creo que dice, sí lo dice, el esperpentismo lo ha inventado Goya. Sí. Los héroes clásicos reflejados en los espejos del Callejón del Gato dan el esperpento tal. Una visión grotesca de la realidad. Él lo define, él incluye el concepto de lo esperpéntico en teatro, creo que es la novedad. Y convive, o sea, tiene esa herencia y convive, y no lo cita, llama la atención. Nosotros lo hemos incluido de alguna forma en una escena. No incluye a Solana, que es un contemporáneo y tal, y que ha jugado con eso que se decía la España negra y tal, ¿no? Ha dibujado también muchas imágenes que podían ser ilustraciones de obras de Valle. Sin embargo, no le ha jaleado demasiado, ni lo ha incluido en ninguna obra. Un contemporáneo no se debían de llevar bien. A veces pasa eso con los contemporáneos, de quién es ese de la barba o quién es el otro tal. No sé la razón, pero nosotros hemos por lo menos tenido delante así imágenes para decir, mira, esto de Solana, esta mascarada de Solana para una escena y tal. Sí, no, me he perdido la pregunta, pero el esperpento, sí, lo que al fin y al cabo... Hay una anécdota, me parece, de 1916, en la que Valle Inclán era periodista y fue a París, y estábamos en la Primera Guerra Mundial, y le ofrecieron montarse en un avión, algo que estaba reservado exclusivamente a los militares. Entonces él dijo, va, adelante que vamos. Y se subió y le llevaron a ver pues, los campos de trincheras, pues, los alrededores. A ver los desastres de la guerra, que es algo también bastante goyesco. Y en ese momento, al parecer, es cuando dijo, he tenido como una inspiración para crear algo nuevo. Y precisamente eso que mencionabas antes de Brecht, del distanciamiento, de esta teoría de hay que distanciarse de cómo ver el teatro desde fuera o verle los mecanismos al teatro, es precisamente también la raíz del esperpento.
porque en el esperpento hay una cuestión de la distancia. Por eso cuando él se subía al avión y veía todo desde una perspectiva o desde un plano en el que luego otros autores cinematográficos ahondarán este punto grotesco de verlo todo desde una perspectiva no habitual, es lo que da el esperpento. Por eso dice, los héroes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato. En la definición del esperpento está en Luces de Bohemia, es algo casi metapoético, en el sentido de que él desarrolla su propia poética, su teoría sobre el arte dentro de la propia obra. La relación con la tragedia, yo creo que el esperpento tiene un punto de tragedia que tiene mucho que ver con eso que mencionábamos de la picaresca, en el que el héroe esperpéntico es un héroe trágico. Valle Inclán es un autor tremendamente moderno porque no solo por la época en la que vive, sino porque trasgrede muchas normas o avanza muchas normas. Hasta el momento el teatro y todas las obras trataban de seguir una perspectiva aristotélica, es decir, una introducción, nudo, desenlace, que tuviese una unidad de acción, una unidad de tiempo y una unidad de espacio. Y Valle Inclán cumple todo esto. Al mismo tiempo, Valle Inclán destruye todo esto. Y al mismo tiempo, en la tragedia, lo que se dice en la tragedia de Aristóteles es que tiene que ser la imitación de hombres buenos. Lo que hace el esperpento de alguna manera es, yo creo que coge estos hombres buenos, pero traslada su heroicidad por otro lado. Al final yo creo que Max Estrella sí que es un héroe a su manera, pero es un héroe más basado en la vulnerabilidad. Es el personaje al que le putea, por decirlo mal, todo el mundo. Y en el último momento también acaba mal, no voy a desvelarlo, aunque... Él habla en lo de la perspectiva del autor, hace una metáfora muy bonita que también la dice varias veces en entrevistas y tal, que es el lugar donde se posiciona el autor. Él dice, yo veo a esos héroes desde abajo, por ejemplo, y tengo una visión admirativa, ellos son prototipos, son tal, y el espectador es, y el autor es, y quien lo ve desde la adoración, el respeto, tal. Si me pongo a su altura, hay una visión más realista, más mirándolo a los ojos del personaje, a lo que vive, poniéndose a su altura. Y él dice que el esperpento es ese héroe que aquí era admirativo, aquí era de otra manera, desde aquí arriba se vuelve de una manera grotesco, pequeño, defectuoso, menos brillante, ¿no? Y él decía, el esperpento es esa mirada sobre los héroes, pero que le hacen, que lo desnudan de su heroicidad, ¿no? Que lo hace más grotesco. Y eso plasmado a los personajes de Luces de Bohemia, bueno, me corregís si no, todos tienen en común el hecho de participar en el mismo desfile de gente sin suerte y sin alientos ni futuro. ¿Estáis de acuerdo en...? Sí, yo creo que sí, encaja también con esa estética del esperpento en el que todos los personajes del esperpento, también por esa cuestión de la tradición que se le ve a Valle Inclán, son muy esquemáticos y son muy, digamos, no planos, pero sí como muy prototípicos, que viene probablemente de ese mundo de sainete, de la zarzuela o de la comedia más clásica. Vemos a Don Latinos, el clásico pícaro de la literatura española, mezclado con una especie de Sancho Panza al mismo tiempo. Luego tenemos al personaje de la Pisabien, que es también una especie de golfa, pícara. Yo creo que sí, comparten todas esta hora de que están todos vapuleados por la sociedad y todos tratan de malas maneras de aprovecharse al mismo tiempo de esa sociedad, como una especie de mensaje de, ya que la sociedad nos está destruyendo, pues vamos, da igual lo que hagamos, ya tenemos licencia para robar, para matar o para hacer cualquier cosa, ¿no? Que dices todos los personajes, todos son 54 personajes en esta obra, sí, ¿no? 54 personajes que lo interpretan. 9 actores, 9 actrices. 9 actores y actrices. Pues... ¿ibas a decir? No, iba a decir que cómo habéis hecho, pues si quieres hablar sobre cómo ha sido esa adaptación a se mantiene el texto íntegro, como digo, excepto una escena, que es la del cementerio, la anteúltima escena, la 14, se ha quitado, lo demás se mantiene. No hay, creo que hay alguna palabra corregida o algo así por aclarar, o algún nombre, o alguna cosa de estas. Lo demás está tal cual. En la versión, y déjame decir una cosa en la que estoy implicado, porque es bonito, y esta obra tan conocida, tan popular, tan no sé qué, no se representaba en España. Es decir, no había tenido lugar hasta muy avanzados, estamos hablando de los años 60 y tal. Sí. La primera vez que se representa íntegramente esta obra, esto es bonito,
en un teatro anunciado, pasando la censura, porque era los teatros de cámara y ensayo, los años 60, es en Bilbao. Y es en la compañía Aquelarre de Bilbao, que es una asociación recién creada, y es la primera vez que se hace la obra públicamente, en lo que se había leído y tal, que se representa con el preso catalán, con todas las cosas que habían sido... José Monleón, Pepe Monleón, el director de primer acto, y entonces escribía en Triunfo, ha dejado una crónica escrita de eso, hablando de la obra, de tal, de cual. Yo hacía el chico de la taberna en esa cosa y tenía como 16 años o una cosa así y tal. Entonces, eso estamos hablando de los años 60. Es decir, que esa cosa que parece que está en el túnel del tiempo nace en los años veintitantos, tal, los años 60. Habría que calcular cuándo ha sido la democracia o la no sé cómo, ¿sabes? Para ver que no está tan lejos, no está tan lejos, es como que nos está pisando los talones. Luego ya, yo he tenido la suerte de poder hacer Max Estrella en una producción con Elena Pimenta y tal, y ahora dirigirlo, lo cual es un chollo de la hostia, ¿sabes? Está muy bien esta cosa, pero es una obra que está muy cerquita, muy cerca. Y de las pocas veces que se ha hecho, o sea, casi en la mitad, tú has tenido algo que ver con esas... O sea, si se ha hecho 6 veces y en 2 has actuado tú, sí, y ahora en el Museo del Teatro aparezco. De repente. Vas al Magro y dices, viva Dios, estoy yo allí y tal, con Rodero, con no sé qué y tal, te recuentan. Luego pasó en UR, era la primera vez que yo pisaba al grupo con Elena, con nuestra compañera Elena Pimenta, que luego ha sido directora del Clásico y tal. Y yo era un tipo que venía de otro grupo, entonces yo no sé si la carraca ya no era y tal. Entonces se sacó un dossier magnífico que está por ahí y tal, pero colgaron muy pocas cosas en internet, porque UR es UR, y Ramón Barea es uno que ha venido ahora y tal y cual a hacer esto. Luego estuve casi 7 años con uno haciendo diferentes, pero aún así ha quedado, creo que hay una grabación y eso sí, si curioseas en internet siempre viene lo último, pero aparece entre los Max Estrellas y tal, y cada uno ha sido distinto. Las cosas que se han hecho, se supone que está muy representada, no está tan representada. O sea, eso podía ser como las zarzuelas, estar de repertorio del teatro español y recurrir a ello cada cierto tiempo. Hubo otro problema añadido, que era la herencia de Valle Inclán, como Lorca. Hasta el año pasado, hace 2 años, tenía los derechos un sobrino, la familia de Lorca. La familia de Lorca ponía muchas dificultades, o muy a menudo dificultades, para representar la obra, para dar permisos, para no sé qué. Y con Valle Inclán ocurría lo mismo. Había un sobrino que era complicado conseguir permisos para hacer cosas y tal, y todo eso. Y es el que tiene pillado el billete de lotería, ¿no? En las Luces de Bohemia aparece un número premiado, que es el 5775, un capicúa de 7 y 5. Entonces tú vas a comprarlo y no puedes. Y debe ser que tradicionalmente el sobrino, o ahora no sé qué familia, se compra ese número completo. Que no ha tocado nunca, por cierto, Ostras. creo. Se habrá tocado un dinero atrás. ¡Qué buena! Y Fernando, algo que comentar sobre el proceso, sobre cómo lo estás viviendo tú desde fuera también, casi como Valle Inclán en ese avión. Bueno, yo estoy soñando ya con el texto. O sea, esto es real, esto duerme vela y de repente que te vengan las palabras. Ya hay veces que estando apuntando ya miro al techo y voy diciendo el texto casi para mí. Pero muy bien, muy contento y es muy divertido. Yo creo que además desde el primer momento ya había como una base muy sólida del proyecto, y ya pues el momento de grabación de ahora ya vamos casi con bisturí, ¿no? Perfilando todo. Y ya no queda nada, o sea que ya Queda. Vale, queda. Jo, pues la verdad que, de verdad, no es por peloteo ni nada, ha sido súper interesante, y la verdad que así da gusto y entender un poco mejor, y luego para en el momento en el que nos sentemos en las butacas entendamos un poco mejor todo el entresijo, ¿no? Que no quedarnos con, ¡ay, es que no entiendo! Así que os agradecemos mucho. Así que eskerrik asko, Ramón, eskerrik asko, Fernando. Gracias a vosotros.
Es que ricasco por habernos acompañado en este primer capítulo de El Ambigu. En el próximo capítulo hablaremos sobre la situación del artista desde la visión de Valle Inclán y en la actualidad, y para ello nos acompañarán Alfonso Torregrosa y Sandra Martín Gómez, que son parte del elenco de Luces de Bohemia. Y es que ricasco, por supuesto, también pues a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto de podcast de El Ambigu. Primero Cecil Marquet, directora del Ambigu, Maite, responsable de comunicación, Lucía Saiz, cámara y realizadora, Ferchi, que nos ha estado echando un cable con la parte técnica, y Urchi Iza, por la sintonía que ha creado para inicio, final, y veremos si nos va creando alguna cosita más en el futuro. Y pues ya está, Sandra Tejero. Aitor Echarte, mucha mierda, que vaya súper bien lo que queda de ensayos y os vemos en el escenario. Pues gracias, nos vemos. Qué ricasco. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal Y comparte teatro con tus amigas y amigos.